si bien yo creo que como fotógrafos no necesitamos un conocimiento a nivel profundo físico, como lo necesita, por ejemplo, una persona que, hablando del mismo gremio de la fotografía, pero un área muy diferente, por ejemplo, una persona que se dedica a la construcción de ópticas de lentes. Es una persona que está dentro del medio fotográfico, pero en una parte muy diferente. Esa persona probablemente necesita un conocimiento mucho más profundo de cómo funciona la física para armar los lentes, la refracción, los objetos cóncavos, convexos, la distancia, etcétera, fórmulas matemáticas para poder armar el espejo, el ensayo, errores, etcétera, etcétera. Si bien nosotros no necesitamos un conocimiento así, a ese nivel de profundidad, sí nosotros necesitamos saber cómo funciona la luz, a un nivel de pronto muy rudimentario, sí saber cómo se mueve en el espacio, sí saber cómo se mueve la potencia, para después nosotros poder colocarle la parte que decimos creativa. Ahora quiero dividir la creatividad en dos partes acá, porque muchas veces la gente dice creativa, iluminación creativa, y se imagina automáticamente iluminaciones de colores, luces moviéndose, cosas fuera de focos. Eso es lo que la gente realmente dice, yo quiero hacer iluminación creativa, porque eso es como algo diferente, pero eso en realidad se ha hecho desde que se inventó, se hace la fotografía, se hace el barrio fotográfico, eso no es para nada novedoso. Si bien está la parte creativa de hacer un esquema de iluminación que se imprime una luz totalmente diferente a la que estás viendo, también está la parte creativa de la recursividad de nosotros como fotógrafos, que también es una parte que nos aborda mucho los temas de creatividad. Por eso nosotros como fotógrafos podemos crear esquemas de iluminación con pocos equipos. Más de algunos de ustedes les ha pasado que cuando recién están comenzando, con suerte tienen para postearse un flashecito y la gran mayoría puede compartir lo que yo viví. Empezamos con el Speedlight, que no es el flash por lo menos para mí más adecuado para hacer una editorial de moda, pero uno tiene que buscar la forma a través de tus conocimientos de cómo sacarle provecho por ejemplo, a una sola luz, porque con una sola luz uno puede hacer millones de cosas, pero sí para eso necesitas también tener el conocimiento, y ahí también está el tema de cómo nosotros fotógrafos podemos crear a través de los elementos que nosotros tenemos, porque también yo pienso una editorial y quiero realizarla, pero si me voy al plano realista, mucho de lo que pienso muchas veces en cuanto a iluminación es conseguir muchas veces equipos que económicamente yo no tengo. Entonces, quiero hacer en este momento un pequeño repaso como de los principios básicos que yo encuentro en que como fotógrafos necesitamos manejar para podernos abordar un concepto de iluminación creativa y poderlo manejar. La luz es un fenómeno físico que se mueve en línea recta, todos lo sabemos, siempre se mueve en línea recta, o sea, siempre. La única forma que se mueve en línea curva es que hay un agujero negro que curve las ondas de luz, pero aquí es muy difícil que ocurra en un estudio fotográfico. Y se expande siempre en forma cónica, y eso es súper importante para mí y que cambió mucho como yo entendía la luz cuando me dijeron que se mueve en forma cónica. Porque cuando yo estoy pensando en iluminación, cuando pienso en esquema de iluminación, siempre me imagino un cono. Porque cuando estoy imaginando un cono se expande. Siempre sale de este orificio y se va constantemente, siempre expandiendo. Como la luz se expande en forma cónica, es independiente del objetivo de salto. O sea, la luz puede salir de un círculo, puede salir de un cuadrado, puede salir de un triángulo, siempre se va a expandir de forma cónica. Tiene un fenómeno que nosotros utilizamos mucho, que es el fenómeno de la reflexión. O sea, ese es el fenómeno más básico de la luz, que es cuando la luz choca, por ejemplo, tenemos reflexión directa, choca sobre una superficie lisa y rebota su iluminación. Nosotros como fotógrafos, cuando utilizamos eso, cuando estamos utilizando un relleno. Cuando utilizamos, no sé, imagino que aquí los que son fotógrafos de retrato utilizan mucho el tema de los rellenos. Ese se denomina como refracción no directa. Después tenemos la refracción difusa, es cuando la luz choca sobre una superficie rugosa y se expande la luz. Podemos encontrar dos diferencias de este tipo de iluminación. Una nos puede producir reflejos mucho más duros y otra nos produce sombras mucho más suaves, porque mientras más se distribuye la luz en el espacio, mucho más suaves son las sombras que proyecta. Reflexión selectiva. La reflexión selectiva te dice que la luz atraviesa una superficie transparente de un color y se tiñe del color. Eso es lo que utilizamos nosotros en los filtros. Nosotros colocamos un filtro rojo
y lo que hace la luz es seleccionar solamente el haz de luz rojo, digo, la frecuencia de luz roja, y se tiñe absolutamente todo de rojo. Otra propiedad que nosotros utilizamos mucho es la propiedad de la absorción de la luz. La propiedad de la absorción de la luz llega a una superficie negra y la luz se absorbe y se convierte en energía. Transmisión directa, la luz pasa por una superficie y se transmite directamente. Tenemos la transmisión difusa. La transmisión difusa es la que nosotros utilizamos muchísimo con los softbox para modificar nuestras luces. Es la luz cuando pasa sobre una superficie que es difusa, por ejemplo un paño blanco, y la luz se vuelve a expandir. Bueno, la ley inversa al cuadrado nos habla de cómo se mueve y se distribuye la luz en el espacio. Eso también nos dice que nosotros en fotografía lo conocemos como la caída de la luz. La ley inversa al cuadrado simplemente nos dice cómo la luz va perdiendo su intensidad a medida que va distanciándose mucho más nuestro objeto a fotografiar. La intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia donde se origina. Ahí está. Pero es muy sencilla, es como nos dice cómo pierde la intensidad la luz. Nosotros tenemos aquí una luz de 500 vatios. ¿Ya? Nosotros, esto está en escala, tenemos 9 metros, de 1 a 9 metros, pero igual se puede apreciar muy bien el fenómeno de la pérdida de iluminación. Por ejemplo, en el primer metro, nosotros tenemos el 100% de la luz, pero al segundo metro tenemos un cuarto. Un cuarto es el 25% de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que en un solo metro nosotros perdimos 75% de potencia de nuestra luz, o sea, 75% de estos 500 vatios. Es una de las razones por que, por ejemplo, el cine, la iluminación del cine tiene que ser tan grande, por eso trabajan con esas cabezas que son de 1000, 2000, 4000, que son esas megas esquemas de iluminación que hacen, porque si tú quieres iluminar, por ejemplo, una situación de una villa, una casa o 3, 4 casas, ¿qué va a pasar? Miren cómo se pierde la luz. Por ejemplo, en el tercer metro tenemos un noveno y miren los últimos metros, 1,64 y 1,81. Aquí perdemos el 75%, pero en los últimos metros tenemos 1,25 y 1,15% de la luz. O sea, tenemos una pérdida de un porcentaje muy pequeño. ¿Qué nos puede decir eso, por ejemplo, a nivel práctico, nuestra fotografía? Voy a poner el ejemplo más práctico que yo siempre hago, es fotografía de traje de baño. ¿No han visto la fotografía de repente de la modelo con la cara muy iluminada y las piernas negras? Es lo clásico que uno ve cuando uno ve una mala fotografía de estudio. ¿Eso pasa por qué? Porque si tú colocas la fuente de iluminación muy cerca de tu sujeto, el 100% de la luz va a llegar acá va a llegar el 25% y a las piernas va a llegar el 1,25% de iluminación. Eso significa que perdemos mucha luz. Es una de las razones por qué nosotros cuando armamos un estudio necesitamos un requerimiento que el estudio sea alto y sea espacioso, porque nosotros necesitamos trabajar con esta ley para poder crear diferentes esquemas de iluminaciones. Y esta es una ley que para mí, a nivel de creatividad, cómo yo puedo crear las iluminaciones es muy importante. Por ejemplo, vamos a hacerle una fotografía a un grupo de personas, por ejemplo, una banda de rock. Nosotros tenemos al vocalista y tenemos el resto de grupos atrás. Y una de las cosas que me decía una vez un alumno, profe, que yo una vez me hice una foto así, de hecho estaba haciendo, y tomó la foto y el personaje de adelante me sale súper bien iluminado, pero los que están atrás están literalmente a un paso atrás, me salen todos oscuros. ¿Y eso es por qué? Porque claro, él estaba trabajando con un flash, que es un speed light muy frontal, estaba a 1 metro de distancia, el otro personaje estaba a otro metro de distancia, el otro personaje estaba a otro metro de distancia. Entonces, se aplica esto. El primer personaje tiene casi todo el porcentaje de la luz, y el que se gana 1 metro más atrás tiene mucho menos luz. Y eso, si lo traducimos a diafragmas, es una pérdida bastante grande. Por ejemplo, si yo estoy acá y me doy un paso acá atrás, puedo perder hasta 2 diafragmas de potencia. Y eso es muchísimo en la luz. Entonces, esto es uno de los factores, por lo menos para mí, cuando empecé a estudiar fotografía, que me ayudaron mucho
a entender cómo se mueve la fotografía en un espacio. Porque mi pregunta siempre era cómo yo logro hacer esto que me estoy imaginando, o cómo yo muchas veces, cómo yo logro, veo un esquema de iluminación que me interesó, cómo yo logro intentar replicar esto. Y muchas veces es muy difícil si no te sabes las partes técnicas, porque esta ley es súper importante, por lo menos cuando nosotros trabajamos en iluminación de estudio. Ahora les quiero hablar un poco de las propiedades de la luz en relación a la fotografía. Podemos encontrar 4 propiedades de la luz que nosotros siempre vamos a tener que manejar. 1 es calidad de la luz, color de la luz, dirección de la luz e intensidad de la luz. Estas siempre características que nosotros tenemos, siempre los que nos van a utilizar, nos van a servir nosotros para crear. Y inclusive es la pregunta que muchas veces yo me hago cuando estoy armando un tema de iluminación. Empecemos por la más básica, calidad de la luz. ¿Qué nos dice la calidad de la luz? La calidad de la luz tiene que ver mucho con la relación que existe entre el tamaño de nuestra fuente de iluminación con el objeto a iluminar y el entorno donde está emplazado nuestro sujeto, porque la calidad de la luz nos define la sombra de nuestras luces. Como nosotros les decían antes, tenemos sombras suaves, sombras difusas y sombras duras. Entonces, cuando yo armo un esquema de iluminación, yo siempre repaso así rápidamente en mi mente cuál es la calidad de la luz que yo quiero. ¿Quiero una luz dura? ¿Quiero una luz difusa? ¿O quiero una luz semidura que sería entre las dos? Y de acuerdo a eso, yo puedo elegir qué tipo de difusores o qué tipo de rebotes voy a utilizar. Porque en fotografía de estudio hay por decirlo, una pequeña ley que te dice, mientras más grande es el difusor, más suave son las sombras. Mientras más pequeña es la salida de la luz, más dura es la sombra. Y es súper fácil, es cosa de mirar un día soleado a las 12 del día. Tú tienes el día sin nubes y todas las sombras son exactamente súper delineadas, súper marcadas. ¡Pum! Aparecen todas las nubes y literalmente desaparecen las sombras. Entonces, es una pregunta que yo me hago al abordar un problema fotográfico. Primero, ¿quiero luces suaves o quiero luces duras? De acuerdo a eso, yo elijo primero mi equipo de iluminación. Después viene el color de la luz. Nosotros cuando hablamos de color de la luz tenemos varias formas de trabajar. Uno, podemos trabajarlo desde la temperatura de color de nuestra luz. Nosotros tenemos que decidir si nuestras fotografías las queremos trabajar con una temperatura de color cálida o una temperatura de color fría o una temperatura de color más neutra a luz de sol, que sería 5600 grados Kelvin. Eso nosotros lo podemos, configurar desde nuestra cámara o dependiendo del equipo. Si nosotros tenemos luces flashes, speedlight o los strobes que nosotros tenemos acá, generalmente estos se manejan a 5600 grados Kelvin, que es una temperatura de color de una luz blanca, que es la temperatura de color que más o menos nos da una luz de sol, que estos 5600 grados Kelvin son muy útiles porque uno es muy fácil a nivel de colorización después en postproducción superponerle colores a tonos que son mucho más neutros en el caso que nosotros tengamos una colorización mucho más cálida o mucho más fría. En el caso de, por ejemplo, las luces que son de tungsteno como esta o las luces LED nos dan una iluminación por debajo de por encima de los 5600, que son luces mucho más azuladas, mucho más frías. Y también tenemos las luces continuas tipo tungsteno, que son las que se utilizan en cine, que son unas luces mucho más cálidas. Ahora, si bien tenemos la parte de la temperatura de color, pero también tenemos el tema del color que vamos a incluir en nuestra fotografía, que eso es algo también súper importante, porque el color, genera emociones. El color genera contextos, genera continuidad, o inclusive la sustracción del color también puede ser importante cuando nosotros trabajamos en blanco y negro. Porque nosotros cuando decidimos trabajar en blanco y negro, al restar la información del color, le damos mayor inferencia y mayor importancia a lo que son las formas, las líneas y los tonos. Entonces, ahí ya estamos empezando con la lista, tenemos lo primero, si voy a trabajar con luces suaves, luces duras, y después decido a qué colores voy a trabajar. En el caso de la fotografía de moda, por ejemplo, mi color, ¿en dónde va? Va en el estilismo, va en el maquillaje y en el set que yo voy a trabajar, en el color, y eso generalmente yo lo hago. Yo hago toda una construcción, por ejemplo, en el caso ya del compañero de fotografía de paisaje, él elige el lugar donde va, los colores que él quiere
fotografiar o transmitir, y también tiene que tomar una decisión a nivel de composición, a nivel de composición de color, de temperatura de color, y después de postproducción, que es muy similar, pero ya hay una búsqueda del color. Se puede trabajar de diferentes formas, pero sí, nunca deja de ser un factor importante. Después tenemos la dirección de la luz. La dirección de la luz nos va a modelar esculpir nuestro objeto. Y esta parte es súper importante, porque las cuatro que estamos trabajando acá son súper relevantes, pero en esta es como literalmente lo que nos va a dar que nuestro objeto se vea tridimensional, porque nosotros tenemos, si podemos dividir simplemente los tipos de dirección de la luz, tenemos luces frontales, luces laterales, luces de contra y luces de pelo. Las luces de contra también que se denominan luces de efecto. Las luces frontales o párabol, que se le llama en cine, son luces que te aplanan las texturas y te desaturan los colores, apastelan los colores. Eso quiere decir, por ejemplo, llevémoslo a un plano de retrato. Por ejemplo, yo le voy a hacer el retrato de una persona y la persona, por ejemplo, tiene un rostro con acné, o con mucha textura en el rostro, y nosotros queremos hacer una especie de beauty. Que yo como fotógrafo voy y busco y siempre pienso en una iluminación frontal. ¿Por qué? Porque la iluminación frontal va a ayudar que yo no tenga que editar tanto al momento de tener que quitar granos o imperfecciones en la piel, porque te va a aplanar absolutamente toda la piel. Pero por ejemplo, si llevamos también una fotografía de producto, y nosotros tenemos un producto, no sé, algo con mucha lectura, un peluche. Y obviamente un peluche tiene textura, y nosotros queremos que se note toda esa textura, esa diferencia de pelos y el movimiento que genera. Una luz frontal no nos va a ayudar tanto, porque nos va a aplanar totalmente la textura. Nosotros ahí tenemos lo que son las luces laterales. Las luces laterales acentúan la textura y acentúan el contraste. Entonces también ahí nosotros tenemos que volver a intentar a tomar una decisión. Nosotros queremos aplanar nuestro objeto, suavizarlo, apastelar los colores, o queremos colores intensos y altos contrastes. Ahora, nosotros también tenemos lo que se denominan las luces de efecto o las luces de contra. Las luces de contra son las que se utilizan en fotografía para recortar a nuestro sujeto y sacarlo del fondo. Por ejemplo, si yo hago un esquema clásico de iluminación y tengo una iluminación frontal acá pegándome y tomo la fotografía, esa fotografía sería muy diferente si yo le agrego una iluminación de atrás, porque yo simplemente con la iluminación de atrás, al dibujar el borde, lo voy a separar. Están las luces de fondo, que son las luces que iluminan nuestro fondo, que dependiendo si es necesario, si tienes atrás utilería o arte. Entonces, ya tenemos el tercer factor que nos habla de cómo nosotros podemos construir una fotografía, y ahora la creatividad va de cómo nosotros podemos conjugar esto. Al final termina siendo como una especie gigante de cubo Rubik de muchos colores, que todos los colores funcionan bien, porque no es como que yo tengo que armar todas las cabezas, sino hay muchas combinaciones en mi mente. Cada vez que estoy pensando en una producción, yo automáticamente empiezo a hacer un checklist, ni siquiera lo digo como checklist, sino ya se maneja a un nivel tan procesado de mi subconsciente que simplemente ni siquiera tiene letras. Yo lo veo como imágenes y colores. ¿No le ha pasado cuando uno maneja tanto una técnica o un objeto o algo que uno no lo piensa? Más que nada es como lo siente. Uno lo hace tantas veces que llega a tener como una máxima conciencia de todo, donde las cosas, por ejemplo, los diálogos de la cámara, uno ya ni siquiera piensa en diafragma. Es como una sensación. Uno está haciendo la fotografía y no se da ni cuenta, ya está cerrando el diafragma, lo está viendo. Ni siquiera está, estoy trabajando en 5.6, debería ponerlo en 11, porque en 11 hay menos profundidad de campo. Uno ya ni siquiera hace eso. Uno automáticamente ya sus dedos están moviendo los diales de la cámara sin ni siquiera. Entonces, la invitación también de este curso es que si ustedes llegan a ese nivel de manejo técnico de su fuente de trabajo, la creatividad es mucho más fácil. ¿Qué pasa si no tienes conocimiento absoluto de cómo funciona tu cámara? ¿Qué pasa si no tienes conocimiento absoluto de cómo funciona Flash? No puedes resolver absolutamente ningún problema. Es por eso que yo le digo a mi alumno lo primero: saber cómo funciona tu cámara como si realmente fuera una extensión de tu cuerpo es súper importante. O sea, literalmente manejar los diales de la cámara sin ni siquiera estar mirando los diales de la cámara, para mí es súper esencial, porque yo tengo que estar dividido en mi cabeza en muchas cosas que están sucediendo en un set. Porque la fotografía, de nuevo, tú trabajas con un equipo, estás pendiente
del estilismo, estás pendiente del set, de la iluminación, del maquillaje, y más encima estar preocupado de este equipo que no lo sé manejar bien. Y el cuarto elemento que nosotros tenemos para dentro de las propiedades de la luz de la fotografía es la intensidad de nuestra iluminación, o cómo nosotros queremos capturar la luz, el escenario de la luz, porque claro, nosotros podemos estar en una situación lumínica totalmente esta pieza iluminada y que fluya luz por todas partes, pero nosotros podemos tomar la decisión con nuestra cámara de que no nos importe la luz, sino nosotros oscurecer absolutamente todo, simplemente trabajando, cerrando diafragma, aumentando al máximo nuestra velocidad y bajando ISO, y hacer una escena totalmente iluminada, una escena totalmente oscura o en penumbra. Entonces está cómo nosotros con la intensidad de la luz combinado con todos estos factores de dirección de la luz, color de la luz y calidad de la luz, creamos una imagen.